Buenas, el día de hoy les vamos a estar hablando acerca de organización de espacios físicos y la presentación está a cargo de Jesús Guerrero, Milady Fandiño, Jean-Claude Torné y mi persona Charit Vadillo. La asignatura es Seminario de Práctica 2 que está a cargo de la docente Teremi Tovar. En la organización de espacios físicos es importante aclarar que una de las características de un profesor experto es el uso del elemento físico para promover el aprendizaje de los estudiantes. A su vez, su uso varía, por supuesto, con la edad de los estudiantes. Organización de espacios físicos de salones de clases o aula. Salón de primaria. Aquí, los centros y rincones de lectura pueden estructurar las actividades de clase. Además, estos espacios se pueden adecuar para que los niños se sientan siempre cómodos y seguros dentro de su aula de clases. Salón de bachiller o universitarios. La posición de las sillas, maletas y escritorios pueden facilitar o inhibir una discusión, ya que una mala posición de estos artículos y o elementos pueden ocasionar accidentes. Con lo mencionado anteriormente, llegamos a la conclusión de que los salones de clase deben ser siempre seguros, sin maletas en el piso o escritorios y sillas bloqueando la salida o la entrada. Y todos los estudiantes deben poder ver y escuchar lo que está pasando para poder participar activamente durante todas las clases. Además, el profesor y los alumnos deben hacer uso de los recursos disponibles que se encuentran dentro del aula de clases. En la organización de espacios físicos existen elementos e indicadores que nos muestran cuando en un aula de clases hay una buena organización de estos espacios físicos. Si hablamos de los elementos, tenemos que la seguridad y la accesibilidad son importantes a la hora de que se efectúe el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente debe tener siempre como prioridad la seguridad física de sus estudiantes. Además, debe ver que todos sus estudiantes tengan acceso al tablero u otros recursos de aprendizaje. Si hablamos de la disposición de los muebles y el uso de los recursos físicos, es importante que el docente tenga en cuenta tanto la organización física del salón como los recursos disponibles proporcionan oportunidades para que el docente ayude a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje. En la organización de espacios físicos encontramos 4 indicadores, los cuales son 1. Un ambiente agradable y acogedor. 2. Un ambiente seguro. 3. Disposición del mobiliario adecuado para las actividades de aprendizaje. Y 4. Uso eficaz de los recursos disponibles por parte del profesor y los alumnos. Rúbrica. La rúbrica está compuesta por 4 etapas. En la etapa inicial encontramos la descripción. Aquí se nos menciona que el salón no es seguro y que los estudiantes no tienen acceso a todos los elementos que hay en él. Además, la disposición de los muebles y de los recursos y actividades de clase no están alineados con el aprendizaje. En cuanto a los atributos, tenemos que hay peligros físicos en el salón que ponen en riesgo la seguridad del estudiante. A su vez, muchos de estos no pueden ver ni oír al profesor durante la explicación de las clases. A continuación se mostrará un video en el cual se estará ejemplificando la organización de espacios físicos durante la etapa inicial. Aquí se observará que el docente se tropieza con las maletas. La luz que entra por la ventana no deja ver lo escrito en el tablero. Además, la ventana tapa gran parte del tablero y los estudiantes no escuchan bien al docente. Buenas, jóvenes. Buenas, profe. Pues muchachos, como estaba viendo en la clase pasada, vamos a continuar con lo que son los casos de factorización. Así que bueno, empecemos la clase. Profe, pero es que ahí no me deja ver. Profe, se pone en la mitad. Ella puede ver. Yo no, profe. Además, la luz de la ventana da así. Usted sabe que yo por mi astigmatismo no puedo ver bien. Entonces, es un poco complicado. No sé si podamos. O sea, no sé. ¿En qué cambio de puesto? Si quieres, puedes cambiar de puesto con alguna de tus compañeras. Ay, no, profe, yo no le voy a dar mi puesto. Profe, yo tampoco, porque si me voy para allá no veo. Ah, entonces, profe, ¿cómo hago yo? Bueno, sigamos con el tema entonces. Cierre la ventana, profe. Ok, en la rúbrica de crecimiento podemos encontrar que el salón es seguro y que la mayoría de los estudiantes tienen acceso a todos los elementos que hay en él. El profesor hace un uso moderado de los recursos físicos, es decir, que el profesor va a intentar ajustar el mobiliario escolar para una clase o, si es necesario, ajustar la clase a los muebles, pero esto no siempre es muy eficaz. Teniendo en cuenta los atributos críticos
tenemos que el entorno físico es seguro y que la mayoría de los estudiantes pueden ver y escuchar al profesor o ver el tablero. También el entorno físico no es un impedimento para el aprendizaje, pero este no lo mejora como tal. También, por último, tenemos que el profesor hace un uso limitado de los recursos disponibles, no atendiendo a todos los recursos que nos puede ofrecer el entorno. Bueno, como en posibles ejemplos, les vamos a mostrar un video en el cual es una simulación de una clase en la cual el profesor llega y se da cuenta de que el entorno, aunque está un poco ostentoso y que se obstaculiza en algunos lugares, él suele controlar la situación y rodar las cosas para adecuar el ambiente al horario de clases y a la clase como tal. También está presto a las sugerencias que les dan sus estudiantes, como por ejemplo si ven en el tablero, si alguno de los estudiantes tiene alguna dificultad para ver y así tratar de buscar unas soluciones. No de una manera en concreta, pero sí hacer el intento. Buenas, jóvenes. Buenas, Hola, profe. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué más, jóvenes? Vamos a seguir hoy con la clase de casos de factorización. Ya vamos a lo que son. Sí, vamos a... Profe, es que no puedo ver bien porque estoy un poco lejos del tablero. No sé si ¿Quieres hay alguna ubícate un posibilidad. poco más adelante o cambie de puesto con una de las compañeras? Profe, yo me robo también un poco. Sí, vale, yo me acerco, tranquilo. Gracias. Entonces, muchachos, vamos a seguir con la clase de factorización. Vamos a seguir con el tercer y cuarto caso. Así que empecemos. En la opción de la etapa de profundización, la descripción se trata donde nos dicen de que el salón es seguro y los estudiantes tienen el mismo acceso a las actividades de aprendizaje. El profesor asegura que los muebles deben ser apropiados para las actividades de aprendizaje y además de esto debe utilizar los recursos físicos, incluyendo el computador si lo tiene de manera efectiva. A continuación vamos a brindar unos posibles ejemplos por medio de un video en el cual van a verificar ciertos aspectos de la etapa de profundización en un salón de clases de bachiller. Uno de los ejemplos que van a poder observar es que el docente solicita colocar las maletas en un solo lugar para que de esta forma pues nosotros podamos realizar actividades o movilizarnos de forma pues mucho más fácil y no tengamos algo que de pronto nos esté obstruyendo o nos esté interrumpiendo. El segundo ejemplo es que en el salón de clases hay un estudiante que pues no sufre de la visión y no tiene muy buena visibilidad al momento de ver al tablero. El profesor le permite reubicarse para que de esta forma tenga una mejor visibilidad. Y el tercer ejemplo es que el docente nos permite utilizar materiales, nos brinda los materiales para poder realizar las actividades que en su momento se asignan. Bien. Jóvenes, pues vamos a hacer un trabajo en grupo, algo un poquito incómodo. Vamos a ubicar los bolsos a un lado del salón para que trabajemos mejor. Claro, profe. Nos tenemos que reunir en grupo, profe. Sí, compañera, pueden hacer el trabajito en grupo. Aparte, pueden utilizar las carteras que tenemos en la parte del salón. Charit, ¿te gusta la Charit? Yo la pongo, tranquila, yo la pongo. Se le llaman las carteleras. Muy buenas a todos, profesora y compañeros. A continuación les estaré hablando sobre la última etapa de la rúbrica, la cual es consolidación, e iniciaré dando una breve descripción sobre esta misma. En esta etapa de consolidación, el ambiente en el aula es seguro tanto para el profesor como para el aprendizaje de los estudiantes. Además de esto, el profesor ya hace un uso eficaz de los recursos que están disponibles para él. Ya esto pueden ser videobins, portátiles, laboratorios o salas audiovisuales a las que te dan acceso para
que el aprendizaje de los estudiantes se haga de una mejor manera. Aquí el docente ya acomoda u organiza los sitios de los estudiantes de tal forma que estos no tengan ningún impedimento para visualizar los contenidos que el maestro les presenta en el tablero o en las pantallas digitales. Incluso los estudiantes pueden ser partícipes de esta organización y pueden sugerirle al profesor trabajar en mesa redonda o de alguna otra forma en las que ellos consideren que su aprendizaje va a ser mejor. Referente a las actividades que el docente les vaya a presentar a los estudiantes, estas mantienen cierta coherencia con los recursos que el docente tiene a la mano. Si el docente le va a explicar, por ejemplo, gráficas de algunas funciones a sus estudiantes, pues el docente puede hacer uso de diferentes software que le faciliten la interpretación de estas gráficas a los estudiantes. Buenas, profe. Buenas. ¿Qué más? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, Bien, profe. gracias a Dios. ¿Y usted, profe? Bien, gracias a Dios, muchachos, me alegro. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con la clase. Ya previamente había hecho unas gráficas para que las pudiéramos utilizar en la clase de hoy. Así que continuemos con lo que viene a ser casos de factorización y análisis de gráficas. Listo, profe. Ok, empecemos. Ahora bien, referente a nuestro ejemplo audiovisual, podemos notar que el docente ya se preocupa por el bienestar de los estudiantes, porque los estudiantes se sientan cómodos, y este ya maneja una mejor movilidad en el aula para no interrumpir la visibilidad de los estudiantes del tablero. Además de esto, los estudiantes ya están organizados con esta misma intención para que no obstaculicen la visibilidad de otro compañero. Incluso ya los estudiantes previo a la clase dejan ubicados los morrales en un solo lugar para trabajar de una forma más cómoda. En esta etapa de consolidación ya el estudiante tiene un rol más importante en lo que viene a ser su proceso, su propio proceso de aprendizaje, ya que si éste lo desea puede sugerirle al profesor trabajar en mesa redonda, trabajar en grupos o generar un debate. Incluso cuando hay mucho ruido fuera del aula o en los pasillos, un estudiante puede libremente levantarse, cerrar la puerta para tener una mejor concentración de los contenidos que el profesor les está mostrando.